Aleluya, gloria sea al Señor. Les seguimos saludando desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia, en transmisión a distancia y también en presencial con los santos que están aquí reunidos. Gracias a Dios por ello. Y antes de iniciar el estudio que tenemos para hoy, es importante también hacer una reflexión. Que bueno, no es tanto una reflexión que deba hacer la iglesia, sino estaba yo recordando en mi corazón al estar cantando este canto, Renuévame Señor Jesús, el testimonio de dos varones que, habiendo sido delincuentes en la prisión, estaban siendo tocados cada uno en su turno en momentos distintos por el Señor, y uno de ellos fue tocado por este canto precisamente, y cuando fue tocado por este canto se atragantaba su garganta y las lágrimas y la garganta misma se le cerraba del llanto, del dolor de saber que era un pecador y simultáneamente saber que era un pecador redimido por la gracia del Señor. De eso me estaba yo acordando, y bueno, para que lo consideren, Dios cambia los corazones de la gente. Bien, hay una palabra que tiene que ver con la fecha de hoy, pero no en la perspectiva que se ve a través de las tradiciones de los hombres. Quiero que vean en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. El apóstol Pablo escribe una palabra que tiene una intensidad, que tiene la intención de hacer reaccionar a los hermanos de Colosas, de la iglesia de Colosas, porque la iglesia de Colosas empezaba a moverse en tradiciones. Dice Colosenses 2:8, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Por lo menos 5 diferentes tendencias del mundo que van en contra del Señor Jesucristo, de su doctrina, de su palabra. Número 1, filosofías. Número 2, vanas sutilezas. Número 3, tradiciones de los hombres. Número 4, elementos del mundo. Y número 5, todo aquello que contradice a Cristo. Nuevamente, dice que ninguno os engañe por filosofías, número 1. Vanas sutilezas, número 2. Según las tradiciones de los hombres, número 3. Conforme a los elementos del mundo, número 4. Y no según Cristo, esto es todo lo que traiciona, todo lo que va en contra de Cristo. Esto es lo que podríamos llamar el espíritu de anticristo. Estuvimos en Colosenses capítulo 2, verso 8. En el propio capítulo 2, pero en los versos 20 y 23, nosotros encontramos otro golpe al clavo que da el apóstol Pablo en cuanto a las tradiciones. Dice, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, número 1, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas? Número 2, las cuales son todas para destrucción en el uso mismo, verso 23. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces tenemos en los versos 20 y 22 otra vez el énfasis de tradiciones humanas. Dice, ordenanzas, mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es terrible. La humanidad, toda la humanidad está rendida a ordenanzas y tradiciones de hombres
con excepción de aquellos que, habiendo entregado su vida a Jesucristo, han encontrado la verdad y por consecuencia de la verdad han encontrado la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versos 2 al 4, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura ante Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Dense cuenta que aquí el apóstol Pablo está hablando de tres elementos que contradicen a la verdad. Habla de otro Jesús, otro espíritu, que sería ajeno al Espíritu Santo, y habla de otro evangelio. Cuando habla de otro Jesús, hay diferentes maneras de ver otro Jesús. Una de ellas es el Jesús que se mece en una cama de colación en diciembre, a manera de bebé, un muñeco. Pero también, si quisiéramos hablar de otro Jesús, podemos ver hoy en día, el día de hoy, viernes de esta semana, que se celebra por el mundo como la Semana Santa. No todo el mundo la celebra, pero parte del mundo lo hace. Encontramos que específicamente el Señor, de acuerdo a la Escritura, no fue crucificado en viernes de semana, pero la gente lo celebra así. En términos de la Escritura, el Señor no resucitó en domingo, pero la gente lo celebra así. Está la gente sometida a otro Jesús. Habla de otro espíritu. Bueno, nosotros hemos recibido el espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo, por el cual clamamos Abba Padre. Y hemos recibido el Espíritu Santo, por el cual nosotros hablamos en lenguas desconocidas, pero hablamos misterios de Dios, maravillas de Dios, magnificamos a Dios, desatamos el espíritu de profecía, edificamos nuestra vida espiritual, ministramos reposo a través del hablar en lenguas. Pero la gente que está engañada ha recibido un espíritu ajeno al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan que era necesario que Él partiese a la presencia del Padre. Él lo dice de esta manera: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuese, os le enviaré. Y agrega: Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo guía a toda verdad. El otro espíritu del que habla Pablo aquí guía al error. ¿Cuánta gente está sometida al error, desgraciadamente? Si vamos a Gálatas capítulo 2. Corrijo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Nuevamente menciona otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema tiene dos significados, tiene doble significado. La palabra anatema tiene el significado de aquello que es separado para Dios, para Él, como parte exclusiva de Él, pero también tiene el significado de maldición. Es decir, aquello que no es separado para Dios tiene una palabra de maldición. Está hablando de otro evangelio. Uno es el evangelio de verdad. Cristo va a decir en uno de los evangelios, antes de que venga el fin, dice, y este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? El evangelio de verdad y el evangelio de poder. Quienes predican el otro evangelio están predicando el error, están predicando doctrinas de error, y están predicando un evangelio sin poder. Hay una secta que dice que ya no hay milagros hoy. Hay una secta que así lo dice. No, los milagros ya pasaron. Ya no es tiempo de milagros. El pastor que yo tuve en México, así le decía a los testigos de Jehová. Ya no hay milagros, le decían a él. Sin embargo, él sanó, él recibió sanidad. Y después de la sanidad vivió más de 20 años todavía. El médico le daba 2 meses de vida. Vivió como 20 años o más. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola, capítulo 4. Sin embargo, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Noten el contraste entre el error y la verdad. Dice al inicio, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es darle la espalda, es traicionar, en un sentido más directo, traicionar la fe que se tenía. Eso es apostatar, darle la espalda a aquello que se creyó. Ahora, hablamos de aquello que se creyó de acuerdo a la verdad, porque si yo estaba en tradiciones y dejo esas tradiciones, no estoy apostatando, sino que estoy entrando en la libertad de los hijos de Dios por el conocimiento de la verdad. Habla de los que apostatan de la fe, que han conocido la verdad, que han creído en Jesucristo como Salvador personal, y dice, escuchando a espíritus de error. Hay un hermano, es una pena decirlo, que él afirma no estar en pecado. Y lo dice, voy a parafrasear sus actitudes y sus expresiones. Él lo dice para que lo entendamos. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Así lo dice, o lo da a entender. Ha escuchado espíritus de error. Él empezó a caminar con un error de visión, continuó con un error de doctrina, error de vida, y ahora, además de los 3 errores anteriores, vive en un error de espíritu, es decir, su corazón está rendido al error. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto a manera de introducción? Bueno, porque la gente celebra que un día como hoy, viernes de semana, el Señor Jesús fue crucificado. Eso es falso. La gente el próximo domingo, algunos incluso a temprana hora, a las 5 o 6 de la mañana, tendrán un culto en el cual celebrará la resurrección de Cristo, pero el Señor no resucitó en domingo. Nosotros podemos ver, conforme a la Escritura,
primero, una armonía gloriosa de los evangelios y segundo, la verdad tal cual la Escritura lo dice. El problema está en escuchar precisamente doctrinas de error, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y no venir a la Escritura. Durante siglos, escuchen bien, durante siglos, la Iglesia Católica prohibió, diríamos, la lectura de la Biblia. La Iglesia Católica por siglos, desde que se instituyó en el siglo III con Constantino, la Iglesia-Estado, empezaron a prohibir la lectura de la Biblia y después hicieron traducciones al latín. La versión más conocida, la Vulgata Latina, en lenguaje latín. Pero cuando alguien se levantaba para hacer la traducción de la Biblia, era considerado hereje y era sometido al suplicio y a la muerte. Puedo mencionar tres personajes que se atrevieron a retar la autoridad de la Iglesia Católica. John Whitefield tradujo la Biblia al inglés. Al día de hoy existe la versión Whitefield. Eso lo hizo por ahí de 1300, hace 700 años, cerca de, sí, un poco más de 700 años más o menos. Él hizo la traducción Whitefield. Martín Lutero hizo la traducción al alemán. Fue perseguido. Sin embargo, el príncipe de la provincia de donde era Martín Lutero lo protegió. Y Casiodoro de Reina, en 1500, por ahí 1500, 1400, a ver, aquí dice el año. Esta versión dice más o menos en qué año se hizo la primera traducción, a ver si es cierto. Casiodoro de Reina fue perseguido en España, 1569. Fue perseguido en España por hacer la traducción de la Biblia al castellano. Y así podemos encontrar, nada más en la perspectiva de los que hicieron traducciones de la Biblia o de textos bíblicos, podemos encontrar gente que fue perseguida por querer dar a conocer la verdad a las personas. Y la Biblia está llena de detalles en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y el problema de la Iglesia Católica es que ellos nunca leyeron la Biblia, y si la leyeron, leían lo que alguien dijo, correspondencia ajena. Les conté el testimonio de un hombre que leía la Biblia y decía: leo la Biblia y no la entiendo. Entonces su interlocutor le preguntó: ¿ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal? Dijo: no. Entonces le dijo aquel: estás leyendo correspondencia ajena. Porque la Biblia contiene las cartas de amor del Padre hacia sus hijos. La Biblia contiene las cartas de amor del novio, que es Jesucristo, hacia su novia, que es la iglesia. Aleluya. Las cartas del amigo Cristo a sus amigos, los redimidos. La carta del hermano mayor, que es Cristo, hacia sus hermanos menores, los santos. Entonces vamos a ver primero la crucifixión. Vamos a verlo en detalles muy sencillos. Vamos a ver la crucifixión del Señor. Primer dato, la crucifixión del Señor. Mateo 27:35. Mateo 27:35 nos dice acerca de la crucifixión del Señor. Hay un detalle: los evangelios no nos dicen el día de semana que fue crucificado el Señor, pero sí nos dicen, la hora en la que fue crucificado. Nos dicen del periodo de tinieblas que hubo, un periodo de 3 horas de tinieblas, y nos dicen la hora en que el Señor entregó su espíritu.
Y la Biblia nos dice el tiempo profético que el alma del Señor debiera estar en el corazón de la tierra. Y creo que antes de ir a Mateo, vamos a ir primero a Jonás. En la epístola de Jonás, en el libro de Jonás, perdón. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, verso 1, encontramos un detalle interesante. Dice Jonás capítulo 2, verso 1, pero Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Notemos esto es interesante, 3 días y 3 noches. Ahora, si nosotros decimos que esta es una noche de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, bueno, nos vamos a reunir aquí a las 7, bueno, que de las 7 a la medianoche es una noche, estamos equivocados. De las 7 a la medianoche son 5 horas de la noche. En realidad, debiéramos considerar que a partir de que cae el sol y hasta el momento en que vuelve a aparecer el sol en el horizonte, sería una noche. Y desde el momento en que el sol aparece en el horizonte hasta que se pone en el horizonte, sería un día. Así que, de hecho, bueno, aquí dice, estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto nos lleva a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el verso 8, antes del 8, el verso 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana, un día. Esto es, Dios establece los estándares cronológicos en que debe moverse el pueblo de Israel. Esta misma expresión la vamos a encontrar en el verso, ese es el verso 5, ahora en el verso 8, es el segundo día. Y en el verso 13, el tercer día. Y en el verso 19, el cuarto día. En el verso 23, el quinto día. Y finalmente, en el verso 31, el sexto día. Y el séptimo día, Dios lo toma para reposo. En realidad, Dios considera las 24 horas continuas de una jornada como un día, o una noche y un día. La suma de 24 horas es para el Señor la suma de un día, una noche. Por eso, regresando a Jonás, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La suma, 72 horas. Ahora, hay momentos, abro un paréntesis, les doy una semilla, es una semilla. No solo hay palabras habladas como palabras proféticas, sino que hay eventos que van a ser considerados como eventos proféticos. Este es uno de ellos. Jonás es devorado, es tragado, completo, íntegro, por una ballena. Aquí dice un gran pez. Pero el Señor Jesucristo va a decir ballena. Y Jonás es tragado por una ballena y fue mantenido en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el total de 72 horas. El evento como tal es un evento profético. Vean lo que dice Mateo 12:40. Mateo 12:40 es categórico, porque ahí dice el Señor. Es el Señor hablando, el Señor Jesús hablando. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No está hablando de una tumba, está hablando del corazón de la tierra. El alma del Señor Jesús fue llevada al mismo corazón de la tierra, que es un núcleo ardiente en fuego que tiene una temperatura altísima. Diríamos, en un sentido literal, es un infierno, el corazón de la tierra. Bien, estamos sentando los precedentes. 3 días y 3 noches, evento profético de Jonás. 3 días y 3 noches, palabra profética que va a dar el Señor Jesús antes de su muerte para ir al corazón de la tierra, a su alma. Y evidentemente vamos a ver un poco de la separación de espíritu, alma y cuerpo, pero veamos esto. Ahora sí, la crucifixión, Mateo 27:35. Hay 2 textos más que hablan de la señal de Jonás para el Señor Jesús. Otro está en Mateo 16 y el otro en Lucas. Pero vayamos a la crucifixión. La crucifixión, Mateo 27:35. Después que le hubieron crucificado, ahí está la crucifixión. Después que le hubieron crucificado. Marcos 15:24 va a ser la referencia a la crucifixión, lo mismo que Lucas y Juan. Marcos 15:24. Y cuando le hubieron crucificado. Hay una coincidencia entre Mateo y Marcos en cuanto a las suertes que echaron sobre sus vestidos, pero aquí el énfasis es la crucifixión, cuando le hubieron crucificado. Lucas 23:33. Lucas 23, verso 33. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí. Muy bien, estamos viendo la crucifixión. Debo decirles, la crucifixión del Señor fue a una hora temprana. Juan 19, versos 17 y 18. Juan 19, versos 17 y 18. Llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron. Lucas y Juan coinciden en que le crucificaron junto a 2 ladrones. Mateo y Marcos coinciden en que, posterior a la crucifixión, echaron suertes sobre los vestidos del Señor. Aquí está la crucifixión. No se nos dice una hora exacta, pero vamos a partir de la hora específica en la que el Señor entrega el Espíritu, porque ese es el momento en el cual se va a contemplar su muerte de 72 horas, su reclusión, la reclusión de su alma en el corazón de la tierra, su cuerpo yendo a una tumba y el espíritu volviendo al Padre, una separación de espíritu, alma y cuerpo. Veamos qué sucedió a la hora sexta. Para nosotros, la hora sexta judía es mediodía. La hora sexta judía es mediodía. Hora sexta del día, obviamente. Los judíos medían en el día las horas, en la noche las vigilias. Había 4 vigilias de 3 horas para los judíos durante la noche. Ese dato lo debo confirmar, pero por el momento tengamos en mente qué sucede a la hora sexta. Volvamos a Mateo capítulo 27, pero esta vez en el verso 45. Desde la hora de sexta, mediodía, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona o hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Del mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas en todo el planeta, o por lo menos en la parte que estaba siendo testigo de la muerte del Señor Jesús. Hubo tinieblas durante 3 horas. Es un fenómeno raro no lo puedo explicar yo todavía, los científicos tampoco lo pueden explicar, pero desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Qué dice Marcos?
Sí, Marcos 15:33, no sé si ya lo leímos, no sé, vamos a ver. Marcos capítulo 15, verso 33. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Sí, creo que es lo que hemos leído. Ahora veamos lo que dice Lucas 23:44. Empezamos ya a vislumbrar la luz de la verdad. Lucas capítulo 23, verso 44. Y cuando era como la hora de sexta, mediodía, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, hasta la hora novena. Y Juan 19:14. Juan 19:14. Apenas estamos en el umbral de lo que es la verdad frente a una tradición. En Juan 19:14 leemos: y era la víspera de la Pascua, y como la hora de sexta, mediodía. Muy bien, ya vimos la crucifixión, vemos que hay tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y ahora, ¿qué sucede en la hora novena o las 3 de la tarde? La hora nona, la hora novena, el Señor entrega el Espíritu. Vamos a verlo, 27, Mateo, volvemos a Mateo 27, verso 46. Mateo 27, 46. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora ven el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. A la hora novena o cerca de la hora novena. Vean lo que dice Marcos 15:34. Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora de nona, a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 37, mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Hay un detalle que no leí por obviedad de tiempo, pero de Mateo 27, de los versos 46 a 50, la secuencia de los eventos se da en cosa de minutos. Lo mismo que aquí en la lectura que acabo de hacer en Marcos 15, del 34 al 37. La secuencia de eventos se da en cosa de minutos. Lucas 23, 45. Lucas capítulo 23, verso 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, no olvidemos que Lucas también hace la referencia del periodo de tinieblas entre la hora sexta y la hora novena, entre el mediodía y las 3 de la tarde. Y finalmente, en razón a la hora novena, ¿qué dice Juan? Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan 19:30 dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Encontramos ahora sí la muerte. Una ocasión, el año pasado, hablamos de las diferentes muertes que padeció el Señor Jesucristo. Una muerte antinatural, una muerte sobrenatural, una muerte natural, etc. Y aquí es la muerte natural, es decir, el Espíritu eterno de Cristo es desprendido del cuerpo de Jesús el hombre. Y al ser desprendido del Espíritu eterno del cuerpo el Espíritu eterno de Cristo, al ser desprendido del cuerpo de Jesús el hombre, el cuerpo de Jesús el hombre queda sin vida. En ese mismo instante, es una fracción de segundo,
el alma de Jesús es arrebatada y es llevada al corazón de la tierra, al núcleo de la tierra. Ahora, dice Juan, ya que estamos ahí en Juan, capítulo 19, verso 31, antes del verso 14, Juan 19, 14. Era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. Verso 31, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era, noten, el gran día del sábado. No era sábado de semana, era el gran día del sábado, a saber, la Pascua. Todo el verso 42, ahí mismo, Juan 19, 42. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, yo fui al diccionario para checar qué es víspera. La palabra víspera es el día que antecede a un evento, sobre todo a un evento solemne, a una fiesta especial. Eso es víspera. El día que antecede a un evento, el día que antecede a una fecha especial, a una fiesta especial. Y el Señor entrega el Espíritu. Ahora, algo interesante que debemos entender. Vayan a Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12, versos 5 y 6. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomarélo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 2 datos informativos importantísimos. Número 1, el 14 del mes Nisan, del mes Aviv, el 14 del primer mes del año judío, el día 14 del primer mes del año judío, debía celebrarse la Pascua. Pascua a Jehová. Y la Pascua se celebraba entre las 2 tardes, en realidad era una tarde que hacía separación entre la tarde del día que terminaba y simultáneamente la tarde de la noche que empezaba. Junto con la fiesta de la Pascua, el día 14 de Nisan, el día 14 de Aviv, era Pascua. El día 15 era el inicio de la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. Ya vimos en Juan 19, en el verso 14, que era la víspera de la Pascua. No recuerdo si es del 14 al 31, que dice del gran día del sábado, el 14 de Nisan. Pero el día siguiente, que era el 15 de Nisan, también era santa convocación, era día solemnísimo de guardar. En otras palabras, Pascua era un día solemne, muy solemne. Panes ácimos era el otro día solemne, y los dos días iban unidos uno con el otro. Los 2 días iban unidos uno con el otro. Mateo 27, 57.
Mateo capítulo 27, verso 57. Y como fue la tarde del día. Es decir, el Señor había entregado el Espíritu a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde todavía había sol. Por la temporada era un sol ya un poco candente. De las 3 a las 5 o 6 de la tarde hubo sol, pero estaba ya cayendo la tarde cuando quitan el cuerpo del sepulcro, cuando quitan el cuerpo de la cruz y lo ponen en el sepulcro. El cuerpo va al sepulcro. Muy bien. Vamos a ver datos proféticos interesantes. Perdón. Eso ya lo vimos. Regresamos nada más para hacer un apunte pequeño. Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, un promedio de 72 horas. El evento tal era un evento profético que estaba anunciando que el Señor Jesús, el alma del Señor Jesús, habría de estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, en el tiempo cronométricamente medido por nosotros, promedio de 72 horas. Si el Señor entrega el Espíritu a las 3 de la tarde, ahorita no sabemos qué día de semana fue, vamos a vislumbrarlo de acuerdo a la Escritura, pero si fuera en viernes, como se celebra, entonces, de las 3 de la tarde del viernes a las 3 de la tarde del sábado, un día y una noche. A las 3 de la tarde del domingo, 2 días, 2 noches. A las 3 de la tarde del lunes, 3 días, 3 noches. Entonces, de acuerdo a la tradición, el Señor Jesús debiera haber resucitado el lunes. Pero la Biblia dice que el Señor resucitó antes. Vamos a ver la resurrección. Vamos a ver la resurrección. Mateo 28, 1 y 2. Mateo 28, 1 y 2. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana. Noten, es interesante la manera en que la Biblia está escrita, porque Juan, el evangelista, el apóstol Juan nos dice que era víspera del gran día del sábado. Y aquí no se habla del gran día del sábado, sino de la víspera del sábado que precede al primer día de la semana. En otras palabras, Pascua fue un sabbat solemnísimo. Panes ácimos fue otro sabbat solemnísimo. Y aquí se nos habla solo de un sábado que amanece al primer día de la semana. El sabbat de semana. Les adelanto y les doy una semilla. Sábado de Pascua, sábado de panes ácimos, sábado de semana, 3 sábados. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el Señor trabajó nuestra redención en tiempos de reposo para nosotros. Nada pudimos hacer para ser salvos. Nada podemos hacer para mantener nuestra salvación. Muy bien, dice, la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Versos 5 y 6. Respondiendo el ángel, esto es una secuencia de eventos que no tarda más que minutos. Versos 5 y 6. Respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y esta palabra es trascendente, la del verso 6.
ha resucitado. Si leemos esto en contexto, en el verso 1 dice, la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana. Así que María Magdalena y la otra María vinieron cuando apenas iba a amanecer o estaba amaneciendo. A ver, ¿cuándo amanece? Cuando los primeros rayos del sol apuntan en el horizonte y empezamos a ver en el horizonte una mancha roja, ¿verdad? La iluminación del sol en el horizonte. Después empiezan a disiparse los primeros rayos y después la cresta del sol y empieza a salir el sol hasta que finalmente está sobre el horizonte. Aquí ya nos dan dos elementos importantes el apóstol Mateo. Sí, fue apóstol, por supuesto. Nos da dos elementos muy importantes. Amanecía para el domingo o para el primer día de la semana y el Señor ya había resucitado. Veamos otro detalle. Marcos 16, 1. Marcos 16, verso 1. Vean de qué manera nos lo dice Marcos. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Verso 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, y entradas en el sepulcro vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dice, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Otra vez, los detalles trascendentes. Marcos 16:2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol, verso 4, ven la piedra revuelta, versos 5 y 6, resucitado ha. No está aquí. En la lectura simple que se hace de la Escritura, hay quienes piensan que el Señor resucitó en la mañana del domingo, por ahí de las 5 o 6 de la mañana, pero eso no es correcto. Porque entonces el evento profético de Jonás no tendría cumplimiento. 3 días y 3 noches. Una vez un hermano me dijo, bueno, el primer día fue el momento de la crucifixión. No es así como lo contabiliza el Señor, nuestro Dios. Usualmente nosotros utilizamos un léxico que no es correcto a la lógica. Dentro de 8 días, ¿qué día es? Dentro de 8 días, ¿qué día es? ¿Sábado o domingo? Ah, es viernes, no. Es sábado dentro de 8 días. Porque hoy es día 0. Hoy es día 0. Sábado 1, domingo 2, y así. Llegamos que 8 días son al sábado. Si dijéramos dentro de 7 días es viernes. La semana tiene 7 días. Ese es el problema, la manera en que contabilizamos. Y entonces, perdón hermana, no era mi intención hacerla sentir mal. Perdóneme, hermana. Veamos cómo lo dice Lucas. Lucas 24:1. Y el primer día de la semana, estoy leyendo Lucas 24:1, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana, muy de mañana. Verso 5. Y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha
resucitado. Vean, un testimonio armónico. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que el Señor ya había resucitado antes de que hubiese amanecido el primer día de la semana. Juan 21. Juan 20, verso 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. El primer día de la semana, siendo aún oscuro, y la piedra quitada. Entonces, las cuentas no checan si entendemos que el Señor, las cuentas no checan si entendemos que el Señor debió estar, su alma debió estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, las cuentas no checan. Si murió en viernes, como se celebra tradicionalmente, debió resucitar el lunes, sábado, domingo, lunes. Si resucitó antes de que amaneciera el domingo, entonces retrotrayendo hacia atrás, hacia el sábado, viernes, jueves. Sin embargo, entendemos que el Señor fue crucificado más o menos al mediodía, un poco antes del mediodía, y entregó el Espíritu a las 3 de la tarde. Por tanto, tenemos que entender que el Señor fue crucificado el miércoles de semana, para que coincidan los 3 días y las 3 noches, y para que coincidan la crucifixión, sepultura y resurrección del Señor. Solamente así podemos entenderlo. Hay una palabra profética en Daniel y es importante establecer un principio. Algunas palabras proféticas tienen doble valor. Y aquí en Daniel, en el capítulo 8 debe ser, 9. En Daniel 9, verso 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta palabra profética habla específicamente de la bestia. La bestia que va a reinar en esta tierra por 7 años sobre toda la tierra. Va a estar estableciendo su dominio, va a usurpar el lugar de Dios, la bestia. Vean en Tesalonicenses qué es lo que va a hacer la bestia. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. 2 Tesalonicenses 2, 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, aquí atentando contra la gloria del nombre de Dios, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, como si fuese Dios, haciéndose parecer a Dios. 4 usurpaciones a la gloria de Dios. Eso es lo que va a hacer la bestia, que comúnmente se le conoce como anticristo. La Biblia le llama bestia. En Daniel y en Apocalipsis la Biblia le llama bestia. Un personaje que será de naturaleza judía, un personaje que parece, de acuerdo a la Escritura, descenderá de la tribu de Dan. Dan significa juicio. Un personaje que
descenderá de la tribu de Dan y que va a ocupar todo el poder político, económico y aún religioso en esta tierra. El andamiaje se está dando. El entarimado se está levantando para que la bestia haga su aparición. Bueno, este pasaje de Daniel, capítulo 9, verso 27, habla de manera muy específica y puntual de la bestia, porque se está refiriendo al hecho de que la bestia primero va a instituir el sacrificio nuevamente en Jerusalén, pero pasados 3 años y medio va a hacer lo que se conoce en Daniel y en los evangelios como la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo que hizo Antíoco Epífanes, un general griego, sacrificó cerdos en el altar del Señor en Jerusalén. Eso fue lo que hizo. Antíoco Epífanes, a quien le decían el loco. Bueno, Antíoco Epífanes sacrificó cerdos. Eso se conoce como la abominación asoladora o la abominación desoladora. Es lo que va a hacer la bestia. Primero va a firmar un pacto, un tratado de paz con Israel. Y después de firmar ese tratado de paz con Israel, va a gobernar desde Jerusalén. Va a restituir el sacrificio como lo hacían los israelitas antes de que el Señor viniese a esta tierra. Durante 3 años y medio lo va a hacer. A la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, hará hacer el sacrificio. Ese es el significado de esa palabra profética, pero el doble significado de la palabra profética es este. Cristo es nuestra Pascua y Cristo es nuestra expiación. Dicho de una manera muy directa, Cristo es el sacrificio perfecto por nosotros, en todo y por todo. Por tanto, nosotros no necesitamos mayor sacrificio que el de Cristo. La ley establecía diferentes reglas para los sacrificios: el holocausto, la ofrenda quemada, la ofrenda mecida, la ofrenda de paces. La ley establecía diferentes tipos de ofrendas, desde un becerro, un toro, machos cabríos, ovejas, corderos, tórtolas, palominos, pasta hojaldre o pan hojaldre y harina. Había diferentes tipos de ofrendas. Cristo es la perfecta ofrenda hecha para redimirnos, y después de ella no hay más sacrificio que hacer. Por eso también esta palabra, de una forma velada, aplica a la mitad de la semana. Cristo hizo cesar todo tipo de sacrificio por nosotros. Pero esa expresión que estoy tomando de aquí, de Daniel 9:27, pues no es una palabra que esté aislada. Si entendemos que el Señor Jesús entregó el Espíritu a las 3 de la tarde de miércoles de semana, a las 3 de la tarde del jueves, 24 horas. A las 3 de la tarde del viernes, 48 horas. A las 3 de la tarde del sábado de semana, 72 horas. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo explicarlo? Bueno, el primer día es Pascua, fiesta solemne, muy solemne. El segundo día es el inicio de la fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura.
Eran 7 días de panes sin levadura. Pero el primer día era Santa Convocación. Por tanto, el día del sacrificio del Señor era la víspera de la Pascua. Él es puesto en la tumba y poco después empieza la Pascua. Y pasada la Pascua, el segundo día, el día 15, digamos, pasada la Pascua era el día 14 de Nisan, el día 15 de Nisan era panes ácimos, Santa Convocación, sábado solemne, día de guardar reposo. Y remataba con un sabbat de semana. Sabbat de semana. De esta manera queda justificado que el Señor no fue crucificado en viernes de semana, sino en miércoles de semana, y que se cumplieron 3 sábados continuos. Sabbat de Pascua solemnísimo, 14 de Nisan. Primer día de panes ácimos, Santa Convocación, sábado de guardar, 15 de Nisan. Sábado de semana, 16 de Nisan. Cuando vinieron las mujeres a buscar al Señor, iba a empezar ya el día 17 de Nisan. De otra manera, no se pueden conciliar las 72 horas que el Señor estuvo en el corazón de la tierra, ni tampoco se podrían conciliar los días como se pretenden celebrar. Ahora, un dato final que es importante establecer. El Señor no nos dejó instrucciones de celebrar su muerte como se celebra en diferentes partes del mundo y de una manera muy peculiar en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Él nos dejó instrucciones de celebrar su muerte en la forma en que se hace de manera pagana. Sí nos dejó el memorial de su muerte, pero de una manera diferente. Vayan a Mateo capítulo 26. Versos 26, Mateo 26, verso 26. Al 30. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Vamos a ver cómo lo describe Marcos. En Marcos, capítulo 14, en el verso 22 hasta el verso 26. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo partió y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Vamos a ver cómo lo describe Lucas, siguiendo la misma técnica de la muerte, de la
de la muerte y resurrección del Señor. Lucas capítulo 22. Perdón. En Lucas 22, en el verso 15, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Noten, aquí es donde se dice: haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que debemos hacer en memoria del Señor? Comer el pan sin levadura y beber el jugo de uva, fruto de la vid, en forma que Él lo hizo con sus discípulos en aquella época. Porque la mesa del Señor es un memorial. Memorial en el sentido de hacer memoria de. Juan capítulo 18, no hay un registro específico de la mesa del Señor. Vamos a ver, eso está en Juan capítulo 13. Pero en el capítulo 13 solamente se habla del lavatorio de pies. Ahora, lo que sí quiero que veamos es Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Versos 23 al 26. El apóstol Pablo va a decir algo que es interesantísimo. Dice: porque yo recibí del Señor. Esto es interesante. Pablo lo recibió directamente del Señor. El Señor le había ascendido al cielo. El Señor le habló directamente a Pablo. El apóstol Pablo no vivió en la época del Señor en Jerusalén. No hay testimonio ni evidencia de que que Pablo hubiese conocido al Señor. Entonces dice: yo recibí del Señor. Esto es, el Señor Jesús le habló directamente a Pablo. ¿Qué le dijo? Lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. El Señor dejó como memorial de su muerte, sepultura y resurrección la mesa del Señor. Lo que también podemos llamar Santa Cena. La mesa del Señor. Perdón. Verso 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es un memorial y es una anunciación. La mesa del Señor cumple dos propósitos específicos. Uno, es un memorial. Dos, es la anunciación de que el Señor viene nuevamente, esta vez, a levantar su iglesia gloriosa. El Señor no nos dijo: representen mi muerte, sepultura y resurrección en forma teatral. El Señor dijo: coman, beban, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a parar ahí. Hemos visto una tradición
que está desnaturalizada por causa de desconocimiento de las Escrituras. Pero hay una palabra para los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hay una palabra que tiene mucho sentido. El Señor Jesús dice, aquel que hiciere cosas, llamaremos de conductas dignas de azotes, conociendo a sabiendas, recibirá muchos azotes. Aquel que realice conductas desconociendo la verdad, conductas dignas de azotes, desconociendo la verdad, recibirá pocos azotes. Esto significa que quienes han creído en Jesucristo como Salvador personal y siguen esta tradición por ignorancia, su disciplina es mínima. Pero quienes sabiendo no dicen la verdad, van a recibir disciplina de Dios severa. No muerte, no condenación, pero sí disciplina de Dios severa, porque nada podemos contra la verdad. Todo lo podemos por la verdad. Dios les bendiga.